Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su última clase del área de Ciencias Naturales de este año, es decir, novena de básica. Y posterior a ello, ustedes ya pasarán a décima en el mes de febrero, el 7 de febrero, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho su participación y su preocupación por esa responsabilidad que ustedes se han propuesto, ¿sí? Entonces, voy a compartir la clase que ya tengo para la noche de hoy. Me esperan un ratito, por favor. A ver, vamos por acá. A ver, vamos a ver por acá. Ya. Aquí tenemos nosotros la presentación. Sí, vamos a ver, ahora tenemos el tema que se denomina la fuerza de gravedad. Vamos a conocer cuál es el objetivo. El objetivo de esta clase es investigar en forma experimental el cambio de posición y velocidad de los objetos por acción de una fuerza, su estabilidad o inestabilidad y los efectos de la fuerza gravitacional. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes hablar sobre la fuerza de gravedad? O la gravedad en los planetas de pronto. Sí, dicen. ¿Ya? ¿Será que nosotros en todos los planetas tenemos el mismo peso que en la Tierra? ¿Qué dicen ustedes? No creo. Ya, muy bien, perfecto. Pues entonces, miren, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de la fuerza de gravedad? ¿Qué nos dice? Según esta ley, aquí vamos a hablar de un famoso físico, matemático, como es el investigador Isaac Newton, ¿no? ¿Qué nos dice? La fuerza de gravedad. Según esta ley, todos los cuerpos con masa en el universo se atraen unos a otros, ¿sí? La intensidad de estas fuerzas dependen de dos factores. Uno que es la masa de los objetos y otro la distancia entre ellos, ¿sí? Si no existiera esta fuerza de gravedad, ¿qué pasaría? ¿Quién me dice? ¿Qué dicen ustedes? Eh, Me imagino que se caería O todos dependiendo pasaríamos flotando, ¿verdad? Sin esta si fuerza o de no flota. gravedad no hubiese ese poder de atracción que nos dicen, ¿sí? No se podría ejercer esa atracción en el planeta Tierra, ¿sí? Y en el resto de los planetas. ¿Ya? Miren, dentro de esto nosotros vamos a encontrar medidas, ¿sí? En este caso tenemos la masa. ¿Cuál es su representación? ¿En forma de qué se encontramos la masa? ¿En qué unidad de medida? Kilogramos, digo, peso. Muy bien. No, la masa es muy diferente del peso, ¿ya? La masa nosotros la encontramos en kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es la cantidad de materia que tiene un cuerpo? ¿Sí? Según el sistema internacional, ¿qué nos dice? La medida, la unidad de medida de la masa es el kilogramo, ¿ya? Kilogramos. Muy bien. Ahora vamos a ver nosotros el peso. Si no confundir, la masa es una cosa, es la cantidad que posee dicho objeto, ¿sí? Y el peso es una medida de fuerza gravitatoria, ¿sí? Entonces, esta fuerza va a actuar sobre qué? Sobre el objeto. ¿Sí? Listo. Entonces nosotros, este peso, nosotros lo vamos a calcular o su material, su instrumento va a ser la, la balanza. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a calcular cuál es el peso de la masa de dicho objeto. ¿Sí? Entonces, para nosotros entender un poquito más de esto, vamos a ver la diferencia que es masa y peso. Entonces, la masa que nos dice es cuánta materia tiene un objeto. Es la cantidad de materia de un objeto.
Y el peso es qué tan pesado es un objeto, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos aquí en estos bombillos. ¿Qué nos dice? La masa, ¿qué nos dice? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su valor es constante y se mide con una balanza. ¿Ya? Haga ahora, acá qué nos dice del peso. Dice, es la acción que ejerce la fuerza de gravedad. ¿Sí? Su valor varía en la segunda posición y se mide con el dinamómetro. ¿Sí? Y aquí que nos dice algo importante, que este peso nosotros lo vamos a encontrar en Newton. ¿Sí? Entonces, la masa se mide en kilogramos y el peso en Newton. ¿Ya? Eso en honor a este gran físico, se le ha puesto esa unidad de medida de los newtons, ¿sí? Entonces, aquí nosotros encontramos las diferencias entre masa y peso, que ya igual ya las acabamos de mencionar. Vamos a leer dos de ellas solo para conocimiento. ¿Qué nos dice de la masa? La cantidad de materia en un cuerpo se llama masa, ¿sí? La masa es una cantidad escalable. La masa es un cuerpo en una constante en todas las partes del universo. ¿Y el peso qué nos dice? El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro, ¿sí? El peso es una cantidad vectorial. El peso de un cuerpo varía dependiendo de un lugar a otro. Es ahí donde yo les decía, si es que creen que pesamos lo mismo, ya sea en el planeta Tierra o en cualquier otro. ¿Ya? Entonces, según nosotros, las leyes que se ha estudiado, de las leyes del famoso investigador físico-matemático Newton, nosotros conocemos tres leyes, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de las dos primeras. En este caso tenemos las leyes de Newton. La primera ley de Newton, ¿quién me ayuda por favor leyendo cuál es la primera ley? Inercia, la Ya, primera adelante. ley. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice? Cuando hablamos nosotros de la primera ley de la inercia, ¿qué nos dice? Que un cuerpo permanece ¿en qué estado? En estado de reposo, Reposo ¿verdad? o moviéndose. Ya, o moviéndose a velocidad constante, ¿sí? En línea, ¿qué nos dice? En línea. Recta. Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí, sumado esto, siempre las fuerzas de gravedad nos va a dar igual a cero. Eso nos dice la primera ley de Newton, que es la ley de inercia. ¿Ya? Ahora, nosotros aquí tenemos un pequeño ejercicio de cómo calcular esta fuerza para ejercer y mantener en reposo el cuerpo. En este caso nos habla de 20 kilogramos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo. Ahora nosotros, ¿cómo hacemos para calcular esto? Nosotros nos vamos a basar en pequeñas fórmulas que en este caso tenemos aquí que nos dice masa es diferente a la fuerza, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? La P que significa fuerza, la M significa masa, Buenas la noches. G, como estaban buenas noches, Jaime, y la G significa gravedad, ¿sí? Gravedad. ¿Está Disculpe, fácil esta fórmula? Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos una fórmula que nos dice fuerza es igual a masa. Masa, ¿qué decíamos que estaba representada en kilogramos? En Entonces, kilogramos. ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? 20 kilogramos. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir reemplazando. ¿Para qué? Para saber si esta personita que se encuentra aquí, qué cantidad de fuerza está ejerciendo respecto a la fuerza que tenemos de esta, llamemos de tipo polea o una cuerda, ¿ya?
Entonces, lo que queremos saber es con qué fuerza está sosteniendo, en este caso, este personaje y con qué fuerza se sostiene esta polea, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Simplemente vamos a aplicar la fórmula que nos dice fuerza es igual a la masa, que decíamos cuánto es, 20 kilogramos, por la gravedad. Nosotros nos vamos a buscar una tablita y yo les voy a presentar, por acá tengo una tablita. Por acá tenemos una tablita. Uy, se me quedó. Ya, miren. Aquí tenemos la información básica sobre el sistema solar y aquí tenemos la gravedad. La aceleración de la gravedad es superficial. Esto siempre se va a medir en metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gravedad? En este caso, en el planeta Tierra, es de 9.81, según el sistema, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esa gravedad. Permítanme, está muy demorado. Entonces, aquí nosotros vemos cuál es la gravedad, es de 9.8 8 metros sobre la segundos superficie. Ok. sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer una multiplicación, según lo que nos indica aquí. Entonces, nosotros multiplicamos 20 por 9.8, ¿sí? Y el resultado que decía que siempre nos iba a dar en newtons. La fuerza se iba, la unidad de medida eran los newtons, ¿sí? Entonces, aquí el resultado son 196 newtons, pero me dirán aquí, ¿por qué acá nosotros tenemos un resultado de 200 newtons? Simplemente porque se le ha redondeado, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste? Ahora nosotros vamos a encontrar estos 200. Miren, acá yo les he puesto ya redondeado los 20 kilogramos por 10. Este 9.8 que equivale a 10, ¿verdad? Entonces, eso me da los 200 newtons que encontramos acá. Ya, muy bien. Entonces, para dar continuidad nosotros a la fórmula que decía, en el texto, que es la sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? Este signo de sumatoria de las fuerzas nos tiene que dar igual a 0. Eso es lo que nos dice la primera ley. Entonces, fuerza más fuerza menos los newton. ¿Por qué? Porque tenemos 200. que igualar a 0, ¿verdad? Esto es igual Sí. a 0. Ya, muy bien. Entonces, fuerza más fuerza son dos fuerzas, ¿verdad? Esto es igual a 200. Recuerden que cuando nosotros hacemos una ecuación, cuando está con signo negativo, ¿con qué signo pasa? A ser positivo. Muy bien. Entonces, recuerden, letras al lado izquierdo y números al lado derecho. Ya, entonces yo tengo que descomponer. F se quedará al lado izquierdo. Esto es igual a 200. Como yo aquí tengo una multiplicación, ¿qué pasa a hacer acá? ¿Qué pasa a hacer cuando yo cambio el número al otro lado? Se hace una división. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? 200 dividido para 2. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La fuerza es igual a 100 newton. Es decir, que este personaje de aquí está sosteniendo con una fuerza de 100 newton, al igual que la polea. ¿Sí? Eso nos quiere decir en este ejercicio. ¿Preguntas? Entonces, si se dan cuenta que teniendo nosotros la fórmula, simplemente lo que vamos es reemplazando datos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos reemplazado el valor de la masa que nos da en kilogramos y la gravedad, que ya tenemos una tabla que es general, ¿sí? Esa es una tabla internacional. Listo. Ahora nosotros tenemos la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la ley número 2 de fuerza? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Fuerza. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa.
La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Ya, muy bien. Entonces, esta es la segunda ley de Newton que nos dice. Un ejemplo tenemos, empuja un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo que el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido, ¿sí? Entonces, aquí vemos este personaje que está empujando y al otro lado no hay nada que lo detenga. Por lo tanto, está ejerciendo una fuerza en estado de ¿qué? De movimiento, con el fin de cambiar dicho objeto. ¿Ya? Recuerden que el anterior no se cambiaba porque tenía la fuerza igual a cero, ¿sí? En cambio acá sí se va a cambiar el movimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí nosotros nos vamos a encontrar con otra fórmula que nos dice, ¿qué fuerza debe resistir un cable si desea acelerar un objeto de 2500 kilogramos horizontalmente a 85 metros sobre segundos cuadrados? ¿Ya? Miren, entonces ahora, ¿cuál es la fórmula nosotros que vamos a utilizar aquí? ¿Ya? Simplemente tenemos aquí nuestra fórmula, esto es fuerza, en la anterior estaba con P, ¿no? Pero igual significa lo mismo. Fuerza es igual a ¿qué? ¿A qué será? ¿Qué significaba M? Masa. Muy bien, por aceleración, o también se conoce como gravedad. Sí, eso no hay problema. Se pueden topar ustedes con estas fórmulas y la A significa aceleración o también puede ser gravedad, ¿ya? Así como F significa aquí fuerza, como también puede estar representada con la letra P, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué datos tenemos? ¿Qué dice? Aceleración, ¿qué nos dice? De 85 metros, perdón, sobre segundos cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la masa. La masa es igual a ¿cuánto? 2500 kilogramos. Kilogramos. Ya, muy bien. Entonces ahora lo que queremos saber es cuál será la fuerza, porque dice qué fuerza debe resistir. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Simplemente hay que reemplazar la fórmula. Masa, ya sabemos cuánto es, 2500 kilogramos por la aceleración que es de 85. ¿Ya? Entonces, simplemente vamos a multiplicar y el resultado de esa multiplicación nos va a quedar 212.500 kilogramos por, ¿sí? Por 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente sí, cambiar los que son los kilogramos que decía que siempre nuestro resultado nos va a salir en Newton. Sí, entonces este sería el único proceso para calcular la fuerza que resiste en este caso el cable. ¿Sí? Simplemente hay que reemplazar datos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos otro ejemplo que nos dice una fuerza de 85 newton. Miren, aquí cambia. Aquí en cambio sí nos da la fuerza. Genera una aceleración de 6.8 metros sobre segundos al cuadrado a una roca. ¿Cuál es la masa de la roca? Miren, aquí nos pregunta cuál es la masa. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, ya sabemos cuál es nuestra fórmula, fuerza es igual a masas por aceleración. ¿Qué hago? ¿Qué me está pidiendo aquí? La masa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración, tenemos la fuerza y ¿qué nos falta? La masa, esa es la interrogante. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo la fuerza sí la tengo, simplemente a mi fórmula la voy a transformar. ¿Qué pasa? Masa es igual a fuerza, como está multiplicando, acá pasa a dividir. Dividido para aceleración. Entonces, ¿qué hago? Masa es igual. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Quién me dice cuál es mi fuerza? Hola, hola. 85. A Muy ver, bien. ¿dónde está? Sí, Ya, sí, 85 newton, ¿verdad? sí. Oh, aquí está en kilogramos, no hay problema.
siempre nosotros vamos a multiplicar, en este caso dice metros por la aceleración, que sería metros sobre segundos. ¿Ya? Esto siempre tenemos que ponerlo aquí. ¿Con qué fin? ¿Por qué? Porque al momento de yo reemplazar mi aceleración, yo tengo 6.8 de aceleración, ¿verdad? Y tengo que ponerle con metros sobre segundos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Simplemente yo voy a simplificar. Metros sobre segundos, metros con sobre segundos, se van y ¿qué nos quedan? En kilogramos. ¿Ya? Entonces, si yo divido 85 para 6.8 me va a dar a 12.5. Es decir, que el resultado de mi masa es de 12.5 kilogramos. Muy bien. Listo. Miren, aquí yo tengo algunos ejemplos, ¿sí? Donde dice, una pelota posee una masa de 6 kilogramos. Dice, cambia su masa si la pelota está en la Tierra o en la Luna, ¿sí? Aquí vamos a aplicar la tablita que ya les mencioné de del sistema internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Calcula su peso en la Tierra, calcula su peso en la Luna, ¿sí? Entonces, la gravedad en la Luna, ¿qué nos dice? Que es 1.6 metros sobre segundos y la gravedad en la Tierra es de 9.81, algo así, redondeándole, ya metros sobre segundos cuadrados. Entonces, ¿qué nos dice? La diferencia, perdón, se ha ido mal una letra ahí. La diferencia entre la Luna y la Tierra, dice, en la fuerza de atracción de gravedad, la aceleración de esta en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundos, mientras que en la Luna es de 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir que la pelota tendrá un peso diferente, ¿sí? ¿Por qué va a ser diferente? Por su gravedad, ¿verdad? En ambos lugares. Pero la masa siempre va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos nosotros la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos dice que tiene la masa de la pelota? 6 kilogramos. Muy bien. Por la gravedad, ya sabemos que en la Luna es de 1.62, 1.6, ¿ya? Muy bien. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, nuestro resultado quedará fuerza es igual a ¿cuánto? 9.72 newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se hace de la multiplicación de esto por esto. Entonces nuestro resultado nos dará 9.76 newton. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Ahora en el planeta Tierra, ¿cuál será en este caso la masa de la pelota en el planeta Tierra? ¿Qué nos dice? La masa igualmente por la gravedad, la masa es de 6. Por la gravedad, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la fuerza es igual a 58.86 newton. ¿Sí? ¿De qué se viene esto? De la multiplicación. ¿Sí? Y el resultado siempre nosotros lo vamos a poner en newton. ¿Sí? Aquí tenemos igual la fórmula, como podemos hacer. Y ahora aquí vamos a resolver un ejercicio. ¿Sí? Vamos a resolver, dice, sabiendo cuál es tu masa. A ver, ¿cuál será la masa en este caso? Voy a ver de Eugenia. Eugenia, ¿cuál es su masa? Eugenia, ¿cuál es su masa en kilogramos? O sea, a ver. Lo que peso es, lo que me Ajá, preguntan. sí, lo que sale el resultado en las libras, en libras, en este caso en kilogramos. 135. En kilogramos sería 62. Ya, 62. Más Entonces, vamos a hacer de cada persona. Entonces, en kilogramos sería 62 kilogramos, eso sería la masa, ¿verdad? Y la gravedad, vamos a imaginarnos que estamos en dónde. A ver, yo me imaginé que estuve en Mercurio.
Por eso puse de 3.73 metros sobre segundos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, vamos a imaginarnos que usted estuvo en, vamos a hacer aquí en el planeta Tierra, ya de 9.81. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar ¿qué? Mi masa por la gravedad en el planeta Tierra, que es 9.81. Entonces, ¿cuántos newton será la fuerza en este caso, de su cuerpo? ¿Cuál será la fuerza de Newton o el peso en Newton? ¿Quién me ayuda a calcular? Todos vamos a calcular, ¿ya? Todos vamos a calcular. A ver. Vamos a poner el valor de la masa de cada uno de nosotros. A ver, ¿quién me va diciendo? Jaime. ¿Cuál sería su masa? Jaime. Fue el señor Jaime. Miriam, ¿cuál sería su masa? Su masa corporal. Eh, 53 kilogramos. Ya, muy bien. Serían 53 kilogramos. Ya, ahora en el planeta Tierra. Por 9.81. Muy bien, 9.81. ¿Cuánto le da a usted? Sería 519.93 Newton. ¿Cuánto sería? 93. 93 me dijo. 519.93. A ver, ya me confundió. Sería, o sea, a ver cuánto sería. 53 5.000. por 9.81 serían 519.93. 93 Newton. Muy bien, entonces ese sería su peso. Recuerden que el peso y la masa es muy diferente, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién más está aquí? Eugenia, ¿ya usted pudo hacer? Eugenia, ¿cuál es su masa corporal? Hola, hola. ¿Me escucha? No, creo que tiene, está un poquito ocupadito. Bueno, yo creo que hasta ahí ya podemos haber entendido un poquito, ¿no? Esto es en la Tierra, chicos. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No le Dicen, disculpe, esta es la última clase del año. Sí, Jaime, esta es la última clase del año. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a las preguntas de la clase en vivo, ¿les parece? Gracias, Lizzy. Ya, muy bien. Uy, no me han hecho los deberes, solo 9 estudiantes me han hecho la tarea, no puede ser. Lizzy, disculpe. A Dígame. partir de hoy, sea las tareas que nos ha enviado solamente es una, ¿no? Diga. Lo que está en la plataforma. Ujú, sí, Sí. sí, yo también voy a ver si hago. Ya, muy ¿Hasta bien. cuándo? Tenemos hasta el 16 de este mes para hacer las tareas en la plataforma. Listo, Lizzy. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La primera pregunta. Dice, es la que determina una relación
proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimientos o momento lineal de un cuerpo. Recuerden ustedes, ¿cuál es esta? La gravedad, la segunda ley de Newton, también conocida como la ley fundamental de dinámica o la ley de gravitación universal. ¿Cuál será? La ley de Newton. Ya, muy bien. La segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué nos dice acá la otra? Dice, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, su valor es constante y se mide con balanza. ¿Cuál será esto? ¿La masa, el matemático peso o el peso? La masa. El peso, Liz, creo. A ver, El ¿quién peso dice se pesa con balanza. ¿Seguro? ¿Qué decíamos que era el peso? Es la fuerza con la que se mueve un cuerpo. En cambio, ¿qué nos Entonces, decía que era la la masa materia? es la cantidad. La masa. La La masa, masa, Liz, sí, su unidad de medida es la balanza. ¿Por qué? Es la cantidad de materia que porque es la tiene cantidad un que cuerpo. tiene. ¿Ya? Muy bien. Entonces, terminamos el intento. No se olviden ustedes siempre de enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Ya. Entonces aquí nosotros vamos a ver la calificación que hemos sacado un 10. Si aún no lo han hecho ustedes, pueden ir a realizar en la plataforma, ¿sí? Pueden realizar una captura, tomar una foto, pueden hacerlo inmediatamente, ¿sí? Aquí tenemos la segunda respuesta. ¿Sí? Coma, pues Entonces, coma. quedaría la segunda ley de Newton y la otra que sería masa. ¿Sí? Esto sería todo, estimados estudiantes, de mi parte. Me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, algo en lo que les pueda ayudar, o si no, ya posterior a esto damos por finalizada la clase. ¿Qué dicen ustedes? Dicen Dígame, Jaime. una pregunta sobre el tema del nuevo año. Para este mes todavía aplica lo que es el Las descuento. promociones. Sí, bueno, les comento. Nosotros siempre, antes de las matrículas, se llama por pronta matrícula, lanzamos promociones. Ahorita en la actualidad tenemos una promoción del 50% de la gratuidad de la plataforma. Ustedes pagan un valor, como van a décimo todavía, ustedes pagan un valor de $65. Ahí les incluye lo que es la matrícula, la plataforma y la primera pensión del mes de febrero, porque recuerden que ustedes terminan noveno y pasan a décimo. Entonces, automáticamente en febrero ustedes ya tendrían que cancelar este valor. Si lo hacen hasta el 31 de enero, ustedes pueden acceder a esta promoción que solo pagan $65. Entonces yo les sugiero que aprovechen esta oportunidad que tienen y hagan la cancelación de este valor, $65. Ya si es que no pagan hasta el 31 de enero, en el mes de febrero ya les va a valer $80. ¿Sí? ¿Aló? Ya, Liz, gracias. Dicen, Dígame, Jaime. disculpe, yo había cancelado el día de ayer 70. El día de ayer cancelé 70. Ya, Entonces estoy pasando. ya. ¿A quién le envió el comprobante? El comprobante creo que le envió mi esposa a las secretarias. Ya le voy a preguntar yo a mi Ya, esposa y muy ya le bien. envío a usted. Entonces, eso, si me comparten a mi WhatsApp personal y yo les ayudo a hacer la gestión, ¿sí? Estimados estudiantes, de mi parte yo les agradezco Listo. mucho su participación y les deseo éxitos en este año 2022, que todo sea de prosperidad, ¿sí? Entonces, no desistan, continúen con el propósito que se han trazado y nos vemos en el mes de febrero. El 7 de febrero estamos iniciando clases nuevamente, así es que ha sido un gusto y nos seguimos viendo, ¿sí? Una excelente noche. Igualmente, Liz, muchas Gracias. gracias. Ya, hasta De igual luego. manera.
prosperidad para todos mis compañeros y usted. Así este es, año. amén. Un gusto, chao, chao.